3, verso 7. Damos lectura a esta palabra en el precioso nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Verso 7 dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz. Hasta ahí vamos a leer. Lo repetimos. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz. Oremos al Señor. Padre bendito, ante tu presencia una vez estamos, como iglesia, como remanente, aprovechando bien el tiempo. Como dijo nuestro amado Señor Jesucristo: en los negocios de mi Padre me conviene estar, negando el ocio de esta vida, el ocio de este mundo. Aquí estamos, Dios mío, negándonos a eso, nutriéndonos, buscando tu presencia, dedicando una alabanza, honrando tu santo y tu bendito nombre. Oh, mi alma te alaba, Señor. Rogamos, Dios mío, una bendición grande, grande, Dios mío, a la iglesia, a mi vida, y que podamos oír tu voz realmente, Señor. Quita los ruidos de nuestro corazón. Quita, Dios mío, los distractores de nuestra alma. Quita, Dios mío, Señor, esas voces que nos interrumpen la vida y quizás más de una vez nos ha echado a perder la vida. Rogamos, Dios mío, que tu voz, Señor amado, se empodere de este lugar. Enséñanos, Dios mío, a oírla, a entenderla. Mi alma te alaba, Dios mío, Señor, y aumentanos la fe a través de esto. Danos la esperanza que necesitamos. Dirige nuestro caminar. Oh, Rabaí, Carenda, oh, Rabajeta. Ah, mi alma te alaba, Señor. Bendiga tu palabra, bendiga tu palabra. Colócala a disposición al oír, Dios mío, Señor. A oír, Dios mío, tu voz. Gracias, Dios mío. Gracias por esta esperanza de oír la voz de Dios. En el nombre de Cristo, nuestro amado Salvador, y la iglesia glorifica a Dios con el alma. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria al Señor. Bendito el nombre del Señor. Tome su asiento nomás, hermano mío. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, continúa el texto diciendo: no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. También Hebreos capítulo 1 y 2 dice: Dios habiendo hablado muchas veces, imagínense, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. No es un tema, no es un tema de que Dios está en silencio. No es un tema de que Dios haya cerrado su boca. Es un tema de que el oído se ha cerrado ante la voz del omnipotente Dios. El término si oyereis, que es bastante importante entender, el término si oyereis es una condición establecida solamente por Dios. Cuando usted busca, hermano, en los diccionarios seculares, hay términos, hermano, que no se conectan con términos espirituales. Amén. Usted puede a veces estudiar la Biblia y apoyarse de algunos libros que tienen bastante relación, pero hay veces que hay términos que son solamente espirituales y se pueden mirar y aprender solamente de una forma espiritual. Mi alma alaba a Dios. Y la expresión de oír aquí nos lleva a un término muy espiritual, muy distinto quizás a lo que el mismo diccionario los puede dirigir. Y el término si oyereis es una condición establecida bíblicamente por Dios a los que obedecen su palabra y a los que oyeron atentamente su voz. O sea, a los que ponen atención. Y el poner atención tiene característica, que hay que poner atención con sumisión, condescendientemente. ¿Qué significa condescendientemente? Acomodarse a la voluntad del otro. Cuando uno pone atención a la voz de Dios, hay que hacerlo, hermano, con la disposición de acomodar, ¿cierto?, nuestra vida a la voz que estamos oyendo. Aleluya. También es considerar seriamente lo dicho por Dios.
creer fielmente a lo que Dios habla y poner fe que lo que Dios dice, Él no miente. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cuándo podemos entender que Dios no miente? Cuando ponemos el oído con atención a la voz del Señor, comprenderemos que cada una de sus palabras nunca fueron mentiras, nunca fueron falsas, nunca Dios se equivocó, que no hay por qué dudar, porque lo que oí fue una palabra en la cual tengo fe, de que Dios dice verdades. Mi alma alaba a Dios para siempre en esta hora. La expresión si oyereis proviene del término shama en el hebreo. Y es importante este término porque significa obedecer y también significa oír obediente e inteligentemente. Queriendo entender que para Dios los que comprenden, los que oyen son gente inteligente. Imagínense, el que pone oído a la voz de Dios es un hombre inteligente. ¿Qué es lo que es inteligente? Aquel que sabe tomar bien sus decisiones. Y no hay mejor decisión bien tomada después de oír el consejo sabio del Dios poderoso. Mi alma alaba a Dios. En la expresión si oyereis se refleja en el término hebreo chama. Y también aquí viene también el nombre Samuel. Imagínense, importante. De la palabra chama, en el hebreo Antiguo Testamento viene también la palabra Samuel. Samuel, ¿por qué? Porque fue Samuel el que oyó atentamente la voz de Dios cuando Dios hablaba. Samuel, Samuel, ¿se acuerda usted la experiencia de Samuel? Samuel, Samuel. Y Samuel oía la voz y se levantaba, se acostaba. Samuel, Samuel. Y ahí viene la palabra chama, si oyereis la voz de Dios. Imagínense, bendito su nombre. Lo mismo ocurrió con Moisés. Son experiencias que vinieron no por el ver, que vinieron ¿por qué? Por el oír. Aunque Moisés veía, cierto, una zarza, pero más le impresionó la voz de aquel que hablaba. Alabado sea el nombre de Dios. Lo mismo ocurrió con Abraham. Abraham tuvo la experiencia por lo que pudo oír, no por lo que pudo ver, por lo que pudo oír. Mi alma alaba a Dios. Las experiencias más notables en la Biblia, más que ver, vienen por el oír cuando Dios habla la palabra. Aleluya. Por lo tanto, está establecido que para recibir las bendiciones de Dios, debemos primero que todo obedecer la palabra. Y el obedecer tiene un origen. ¿De dónde viene la obediencia? Después que puedo oír lo que Dios está mandando. Ahora, si complementamos algunos textos bíblicos, lo podemos observar en Deuteronomio capítulo 28, versos 1 y 2. Es tremendo este tema o este texto, porque dice lo siguiente. Deuteronomio 28, versos 1 y 2. Dice, acontecerá que si oyereis, otra vez se expresa el término si oyereis, si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios. Se da cuenta que el término oír le acompaña algo importante, que sin ese acompañamiento o ese acompañante no se puede efectuar la bendición. ¿Qué le acompaña al oír? Atentamente. No es oír por oír. Esto no es memorizar. Esto no es llevar un registro bíblico en mi capacidades intelectuales para yo poder entender, sino que el oír va complementado y le acompaña algo que sin eso sería imposible conocer y seguir a aquel que le está hablando. Y aquí lo podemos observar en Deuteronomio capítulo 28, versos 1 y 2, cuando dice, acontecerá que si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo. La palabra prescribir significa ordenar, decidir de forma obligatoria. Mi alma alaba a Dios. Dice, lo que yo te prescribo, hoy también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyereis la voz de Jehová tu Dios. Bendito el nombre. Mire la tremenda puerta que podemos abrir solamente con oír atentamente lo que Dios ha hablado. Y fíjese que con esto, en consecuencia, ¿cuántas bendiciones no hemos perdido? ¿Cuántas? Seamos honestos en esta hora. ¿Cuántas bendiciones hemos derrochado? ¿Cuántas veces hemos quedado sin bendición? Porque no aplicamos el atentamente cuando hemos oído la voz del Señor. Mi alma alaba a Dios para siempre. Entonces, observemos lo siguiente. ¿Qué es lo que es la voz?
¿Qué es la voz? La voz es el órgano del habla. La voz de alguien expresa el carácter de la persona. Cuando podemos a veces conocer a alguien identificando la voz de alguien. Y a través de la voz de alguien a veces identificamos el trato que va a tener. La característica o el carácter de aquel que está hablando. Yo puedo decirle a usted, venga para acá. O puedo decirle las mismas palabras, ven para acá. Y ahí estamos, ¿cierto?, haciendo notar cuál es el carácter de aquel que está hablando. Mi alma alaba al Señor. Digo esto porque es muy importante conocer la voz de Dios. Y cuando conocimos y oímos la voz de Dios, vamos a entender a quién estamos siguiendo. A quién estamos siguiendo y a quién estamos alabando. Y muchas de ellas atraen su atención por su tono y por el volumen de voz que uno está aplicando. Por lo mismo, en el pasado Dios hizo oír su voz en la tierra para poder revelar su voluntad. Y en todos los tonos que Dios habló, usted va a ver en Israel las experiencias que tiene el pueblo ante el oído de Dios, oír la voz de Dios. Y en todos los tonos que Dios ocupó, en ninguno de ellos se aprovechó. En ninguno de ellos el pueblo pudo contemplar la existencia y el carácter del Dios Todopoderoso. Por eso es que en Zacarías capítulo 7, verso 11 dice, pero no quisieron oír. Mire, no quisieron oír, antes volvieron la espalda, taparon su oído para no oír. ¿Qué hizo el pueblo? ¿Qué hizo el pueblo? No quisieron. No quisieron. Volvieron la espalda, taparon su oído para no oír lo que Dios había hablado. De hecho, usted esta misma noche, esta misma tarde, usted hoy día va a quedar preso a esta palabra. Solamente por haberla oído. Ya queda preso a lo que Dios quiere hablar. Y nadie puede decir, Dios nunca me dijo, Dios nunca habló, Dios nunca me advirtió, Dios nunca me aconsejó. No se puede decir eso. Bendito el nombre del Señor. La gran importancia de la palabra le da al oír. Al oír. Es más grande de lo que nosotros pensamos. Es más importante. La capacidad de poder despertar el oído espiritual es más increíble de lo que usted puede imaginar. Bendito el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque se le agrega el atentamente. El oír con atención. Usted sabe, hermano, cuántas veces Dios dijo, el Señor Jesucristo en su evangelio, 8 veces en sus 4 evangelios repite la palabra, el que tiene oído para oír, oiga. En los 4 evangelios se repite esta palabra 7 veces, esta frase. El que tiene oídos para oír, oiga. Y en Apocalipsis se repite 7 veces más, una vez a cada iglesia. El que tiene oído para oír, oiga. A Esmirna, a Pérgamo, a Efeso, a Tiatira, a Filadelfia, a la Odisea, a todas las iglesias. Terminaba diciendo, el que tiene oído para oír, oiga. Mi alma alaba a Dios. Bendito su nombre. ¿Qué está diciendo él con esta palabra? El que tiene oído para oír, oiga. Es que es urgente, que no debe tardar la iglesia en entender y comprender la voz de Dios. Que es necesario que abran el oído, que lo hagan lo antes posible. De hecho, el término oír, bíblicamente y espiritualmente hablando, tiene 3 características importantes. Porque al oír la voz de Dios, se crea una mente comprensiva. Se educa al pensamiento, al cerebro, a la mente del ser humano. Se educa a recepcionar constantemente la voz del Señor. Mi alma alaba a Dios. 1, se desarrolla una mente comprensiva. Usted se va a dar cuenta, si usted, hermano, desarrolla el oído espiritual a la voz de Dios, rápidamente va a comprender lo que es 2 más 2. Rápidamente usted va a comprender que eso no, que eso sí. Mi alma alaba a Dios, hermano. Mente comprensiva. Número 2, forma un corazón que termine creyendo fielmente en la palabra de Dios. Y punto número 3, a que la iglesia, hermano, desarrolle el oído ante Dios, también crea una vida obediente. Todo esto
Estas tres características se forman solamente con el principio del oír, el oír la voz de Dios. Una mente comprensiva, un corazón que crea y una vida obediente. Y tenemos hoy día, hermanos, sin equivocarme, me atrevo a decir que el 80% en el mundo cristiano, el 80% no sabe lo que está oyendo, no sabe. Por lo cual, cuando viene algo que no debe hacer, no sabe si hacerlo o no sabe si hacer o no hacerlo. Hace todo lo contrario a lo que Dios ha estipulado, simplemente porque perdió el hábito de oír la voz del Señor. De hecho, el oír implica una disposición. ¿Disposición a qué? A prestar atención. Implica una sinceridad comprometida a oír lo que Dios dice. Jesús dijo: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado, mire, de muerte a vida. ¿Quién pasó de muerte a vida? El que ha oído atentamente la voz del Señor. Aleluya. Te resucita el alma, te cambia el carácter, te beneficia por dentro, te beneficia por fuera. Se rompen ciertas cadenas, se rompen ciertos patrones del pasado. Cuando la iglesia y la oveja desarrolla el oído a la voz del eterno Dios Todopoderoso. Alabado sea el nombre de Dios para siempre, iglesia. Todo por el oír, el hombre pasa de muerte a vida. Bendito el nombre de Dios, hermano. ¿Está entendiendo, cierto? Bendito el nombre de Dios. Yo me gozo por la palabra de Dios porque mi vida fue cambiada por esto mismo, hermano. Al oír la voz de Dios. En lo personal. ¿Sabe usted cuántas veces me decían a mí las cosas como tenían que ser? ¿Cuántas veces, hermano, en mi juventud me dieron tanto consejo, hermano? Después todos perdían el tiempo conmigo. Hasta que llegó una voz del cielo. Y que me aclaró, aleluya, lo que yo necesitaba. Y solamente su voz, hermano, que la oí en un hospital. Bendito, un día viernes en la noche, agonizando, hermano, en mi estado, agonizando y perdiendo la vida. Yo oí una voz de Dios, hermano, que me resucitó de lo que ya casi estaba muriendo. Bendito su nombre. Y cuando oí esa voz, en ese momento, entiendo este texto, pasé de muerte a vida. Las cosas cambiaron. Las cosas nunca más han vuelto a ser como en ese momento. Las cosas han sido distintas. ¿Por qué? Porque la voz de Dios tiene la capacidad de entrar a donde nadie puede llegar. Alabado sea el nombre de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Ni el poema, ni nada, ni el verso, ni una palabra humana, no. La voz de Dios llega ahí. La única voz que es capaz de resucitar a aquel que está muerto, llevarlo de muerte a vida. Bendito su nombre para siempre. Así que quieres volver a la vida, oye la voz de Dios, alabado sea su nombre. ¿Quieres recuperar tu alma? ¿Quieres recuperar tu condición espiritual? Oye la voz de Dios, oye la voz de Dios. Bendito su nombre, hermano. La importancia que la palabra le da al oír es más grande de lo que usted puede imaginar. Sobre todo cuando usted le agrega atentamente. Tanto que el oír resulta ser una clave bíblica. Todo lo que está estipulado por escritura se recibe al oírla. Mi alma alaba a Dios. Usted puede leer la Biblia, pero usted va a entender cuando usted oye la voz de Dios en su corazón. Y estas letras se hacen verdades, estas letras recobran vida cuando usted la está leyendo, a la vez está oyendo en su corazón la manifestación bíblica de su vida. De hecho, hermano, la clave bíblica para poder usted durar en el tiempo es oyendo la voz de Dios. Mucho más que ver, mucho más que sentir. ¿Me escuchó? Mucho más que ver, mucho más que sentir. No puede ser el sentir más que el oír. Y no puede ser el ver más que el oír. Aleluya, la clave del oír es más poderoso que ver.
y es más poderoso que sentir. Mi alma alaba al Señor. Bendito. De hecho creemos no porque hemos visto, y estamos en pie no porque hemos visto. Estamos en pie por lo que hemos oído. Oh, mi alma alaba a Dios. Y se ha podido levantar no por lo que ha visto. Dios no se ha hecho manifiesto personalmente ante usted. Usted no ha visto una mano que lo levante. Usted está en pie por lo que ha oído, por la voz de Dios que puede oír. Bendito el nombre del Señor. Bendito, no solamente en un culto, andando en la calle, cocinando ahí en su hogar, estando acostado. Hay una voz que se hace presente. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Y esa voz agarra porque es Dios hablando ahí a su corazón. Dice la palabra, ¿y cómo creerán? Eso es que es una clave bíblica. Esto es una clave bíblica. Dice, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? O sea, ¿cómo creerán si no hay quien pueda oír? Y si no hay nadie que hable. Bendito el nombre de Dios. Entonces comprendemos que el mensaje se recibe por el oír. De hecho, hermano, imagínese, el mismo evangelio y la fe es recibido por el oír. Por el oír. Y esa es mi lucha, hermano, como pastor y predicador. Es mi lucha a veces, hermano, con los hermanos que tienen demasiado gusto por lo carismático. Porque a algunos les gusta la pura alabanza y no la enseñanza. Mucha alabanza y poca enseñanza. Y a veces no hay yo cómo hacerle entender, hermano, que más que sentir es el oír. Porque el sentir va a ser mientras estuvo el culto y estuvo bueno porque sentí. Después se fue y cambian las cosas. Pero cuando yo puedo oír la voz de Dios, aunque yo me vaya, aunque yo me acueste, y aunque mañana sea lunes, mi alma alaba a Dios, esa voz queda guardada en mi corazón y provoca efecto, y se queda ahí, y provoca crecimiento, y me hace que yo pueda crecer y pueda ser una buena tierra. Santo el nombre de Cristo. Santo el nombre de Cristo. Aleluya. La voz de Dios, la voz de Dios. El mismo pueblo de Israel. Esto es un ejemplo claro a los que solamente quieren ver. El pueblo de Israel, y respóndame usted, el pueblo de Israel vio con sus ojos el mar como se dividió. El pueblo de Israel vio con sus ojos cómo cayó fuego en el monte Carmelo. El pueblo de Israel vio con sus ojos, hermano, cómo se derrumbaron los muros de Jericó. Vieron cómo pudieron cruzar y vieron el río Jordán también que se secó. Y vieron, cierto, caer maná, codornices. Vio, cierto, cierto, la luz de Dios en Moisés bajando del monte Sinaí. Todo lo que ellos vieron, dígame de qué sirvió. Dígame de qué le aportó a su vida, a su condición espiritual. En la acción del ver, dígame usted, al pueblo, ¿en qué le aportó? ¿En qué le ayudó? Que usted vea aquí un paralítico que le crezca, hermano, la pierna, que uno le crezca y usted lo vea, ¿cierto? ¿Qué va a ser? Yo sé que va a ser impresionante, daremos la gloria al Señor, pero no va a ser más importante que oír. No va a ser más importante que oír. El ver nunca va a ser más importante que oír. Alabado sea el nombre del Señor. Quizá usted cuánto, yo pastor he visto tantas cosas. Y los que más han visto, los que hoy día menos creen. Los que más han visto, los que tienen más experiencia con yo vi esto otro, vi aquí, vi allá. Aleluya. Esto no está solamente por ver. Esto es por oír y oír la voz del Señor. Bendito su nombre, hermano. Es importante oír más de lo que yo pueda imaginar. De hecho, todo lo que está escrito por promesa, lo creo porque lo puedo oír. Y entendemos que la palabra respecto al oír atentamente la voz de Dios, entonces después de oír atentamente la voz de Dios, puedo entender que la palabra de Dios es refugio. ¿Cuántos dicen amén? Es aliento de vida. ¿Cuántos creen que es aliento de vida? Que es luz en las tinieblas, que es medicina para el alma, es medicina para los huesos. Bendito el nombre de Dios. Pero esto se lleva a efecto solo en aquel que oye atentamente la voz de Dios.
Aquel que oye atentamente la voz de Dios, la palabra será medicina, la palabra será refugio, la palabra será consuelo, la palabra será vida. Solamente aquel que oye atentamente. Bendito su nombre. Oír la voz de Dios produce tres cosas importantes que usted debe saber. Número uno, provoca borrar tu pasado. Aleluya. Oír la voz de Dios permite borrar tu pasado, cambiar tu presente y bendecir tu futuro. Mira qué lindo. Mira qué hermoso. Lo que se está perdiendo usted por no oír atentamente la voz de Dios. Yo espero que no esté con un colador usted escuchando la palabra. No. Mi alma alaba a Dios. Borrar tu pasado, cambiar tu presente y bendecir tu futuro. Tres bendiciones por solamente oír la voz de Dios. Aparte que la Biblia, que esto lo hemos dicho, enseña que aparte de todo esto seremos catalogados por buena tierra. Usted tiene que entender que la Biblia califica al cristiano como bueno obrero o como malo obrero, como buena tierra o como mala tierra. Y sea honesto usted con usted mismo ante el Señor. ¿En qué lado usted está? ¿O en qué lado estamos nosotros? Dice Mateo 13:23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye. Mire, todo es por el oír. El que oye, el que entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. O sea que el que fue en la tierra es el que pone en práctica lo que pudo oír porque la entendió. La entendió. El que oye, el que entiende lo que oye y el que pone en práctica lo que oye. Mira, por hermano, los resultados de la vida van a indicar si usted ha oído o no ha oído. Usted puede decir muchas cosas respecto a usted, pero sus resultados y mis resultados en mi vida van a indicar si yo he oído o no he oído la voz de Dios. ¿Cómo comprobamos que oímos atentamente la palabra? Aquí, hermano, si usted no entiende esto, hermano, ya no sé qué más hacer. ¿Cómo puedo comprobar si yo he oído atentamente la palabra, la voz de Dios? Solamente por los resultados de mi vida. Fuerte esto, hermano. Solamente por los resultados de la vida que yo llevo van a identificar los resultados si yo he oído la voz de Dios o no he oído la voz de Dios. Entonces, aunque es bueno confirmar la palabra, pero esto es más que decir un amén. Es mucho más que quizás demostrar una cara de atención a la voz de Dios. Esto es por el resultado que la vida cristiana logrará tener. Un día hice este ejemplo, usted si se acuerda, usted hermano, perdone que repita algunas cosas, que me da risa y siempre lo tengo en claro porque a mí me pasa constantemente. Cuando usted manda a su hijo, ¿cierto? Y lo manda a comprar 5 cosas. Y usted vio que él le escuchó, po. Usted vio que él, sí, mamá, yo voy a comprar, sí, tráeme esto, así, sí. Y usted vio que él le puso atención, po. Y cuando vuelve con 3 cosas. Y usted vio que, sí. Y es lo mismo que pasa en la vida cristiana. Que Dios te dice las cosas. Dios nos dice, Dios nos habla. Pero cuando volvimos de las 5 cosas enseñadas, con 3 aprendidas. Bendito el nombre de Dios. El libro de Santiago nos dice que no solamente seamos oidores, sino también hacedores de su palabra. Y eso es el complemento del atentamente. ¿Por qué? Porque seremos lo que dice la buena tierra que Jesucristo enseñó en Mateo 13:23. Buena tierra, el que oye, el que cierto, aleluya, el que pone en práctica lo que oye. Y el que da fruto por lo que oye. Ve, alma, alaba al Señor. Entonces nosotros, para poder, hermano, oír la palabra, muchas veces tendremos que hacer un esfuerzo para que sea atendida. Cuando la palabra se está predicando y no podemos oír atentamente,
no es por los ruidos que se puedan generar, sino que a veces es por lo que tenemos en el corazón. Por las bocinas que suenan aquí adentro, los ruidos que está generando su propio corazón. Y a veces usted no se da cuenta que su corazón no lo deja oír, no lo deja oír la palabra. Mi alma alaba a Dios. Es su corazón. Los ruidos que ahí están no han permitido, hermano, que la voz de Dios se haga ahí activa. Gloria a Dios para siempre. En conclusión, somos malos para oír. ¿Cuántos dicen amén? Y diga amén con tristeza, no con tanto orgullo. Dios está predicando y le dice: ¿cuántos desobedientes hay aquí? Todos, amén. Como si fuera un orgullo decir ser desobediente. Con vergüenza, amén, Señor. Y a veces nos volvemos malos para oír. Porque nos gusta más hablar, nos gusta defendernos, nos gusta reclamar, nos gusta corregir, nos encanta opinar, nos encanta enseñar, pero somos malos para oír. Mi alma alaba a Dios para siempre. Malos para oír. No nos gusta oír, nos gusta a todos los demás, capacitados para hablar, capacitados para responder, capacitados, hermano, para alegar, para reclamar, para defenderse, para sacar la voz, especialista, hermano, en eso, pero malos para oír. Malos para oír la voz de Dios. A veces, hermano, llega a dar rabia hablar con gente que ni siquiera sabe oír. No sabe oír. Por lo menos a un pastor cuando habla. Gente que me pide consejo y no deja ni hablar. No dejan hablar. O uno quiere comentar algo y salta, hermano, en la cátedra. No puede uno. Santo nombre de Dios. Entonces los peores ruidos para no oír los generamos nosotros mismos. El diablo no nos molesta. ¿Usted ve aquí un demonio que lo esté molestando? Usted que hoy día se distrajo en la palabra ya. ¿Vio a un demonio que lo distrajo? ¿Vio que aquí hay una sombra, un demonio que lo está interrumpiendo o le está tapando los oídos para no oír? No, no hay nada. No es un problema del diablo. No es un problema de los demonios. No tiene que ver el mundo espiritual en esta circunstancia. Solamente si yo no puedo oír la voz de Dios con atención, es porque tengo ruido que estoy generando dentro de mi corazón y me ha dejado sin la bendición del eterno Dios. Ahí hay problemas. Hay problemas. Porque yo digo, está bien ya que ya un día esté cansado, que un día, un momento ya la pega. Yo está bien eso. Yo se lo puedo entender porque yo mismo igual lo he experimentado. Sé que hay, pero todos los cultos cansados, todos los cultos incómodos, todos los cultos que me paro, que me levanto, todos los cultos. Y todos los cultos una excusa para no oír, interrumpiéndolo a la voz del Señor. Bendito su nombre. Entonces, si es así, no endurezcáis vuestro corazón. Si oyereis atentamente, no endurezcáis vuestro corazón. Escuche esto. Mientras más me cueste oír, más compleja será mi vida. Se lo estoy diciendo ahora. Dios está hablando en esta hora, hermano. Mientras más le cueste oír, más difícil va a ser su vida. Bendito el nombre de Dios. Toda situación difícil que hoy día estoy viviendo es porque ayer no puse atención al consejo de la voz de Dios. Ay, mi alma alaba a Dios. Aquí entramos todos. Todos. Si no es que yo me dedique, todos entramos en esto. Toda situación que hoy día se me hace complicada, se me hace un caos, un estorbo, es porque ayer no le puse oído a la voz, a un consejo de Dios. Porque usted recuerde que Dios habla
antes de tiempo. Antes de tiempo. Y por misericordia de Dios, a tiempo. Y porque ya la misericordia de Dios, hermano, ya es única, después de tiempo. Toda situación que hoy estoy viviendo es porque ayer no puse atención. Y si me está yendo en bendiciones, porque también ayer puse atención al consejo de Dios. Lo oí, lo entendí y lo practiqué. Y porque lo practiqué, dice su palabra en Mateo 13:23, fui buena tierra, se sembró y está creciendo eso. Hoy ya puedo ver los frutos de la cosecha, de la siembra, perdón. Y estos son mis actos. Ahora dice la Biblia, Proverbios capítulo 20, versículo 12, el oído que oye, el ojo que ve, ambas cosas ha hecho Dios. El término del oír o el ver son resultados espiritualmente hablando. Por eso que a veces, hermano, yo le dije al principio, hay términos, hermano, que no entran en un plano espiritual. Hay cosas que no entran en un plano espiritual. Y esta es la parte del oído, ¿cierto? Es algo en el cual yo puedo percibir en mi alma la voz del Señor. Bendito es su nombre. El oído que oye y el ojo que ve. Bendito el nombre de Dios. Bíblicamente el oído fue hecho para oír. La palabra dice oído, no dice oreja. La taza tiene oreja, la olla tiene oreja, pero el cristiano tiene un oído en el cual puede recepcionar una palabra que da vida. La palabra oreja viene del latín aurículo, que habla del trozo de carne de cartílago que usted tiene aquí en este lugar. Es una forma ondeada para poder recepcionar el sonido o el ruido y lo lleva a su cerebro, lo identifica como sonido o como ruido. Para poder atrapar este sonido, introduce lo que se puede escuchar a través de ondas nerviosas y lo recepciona, ¿cierto? El martillo, el yunque y el estribo, que se compone la oreja. De eso no está hablando el Señor. Oh, el tono de voz que, oh, te fijaste el tono de voz que, no, si no es lo que tu oreja está pudiendo recepcionar. No, el oído que oye se representa, aleluya, a una parte espiritual que está haciendo efecto y que viene solamente por palabra de Dios, por la voz del Señor. Bendito su nombre. Y esta es la gran diferencia a veces, hermano, entre oír y oír atentamente la voz de Dios. Esta es la diferencia entre oír y oír atentamente. Dios no quiere que usted, hermano, recepcione el micrófono, porque a veces, hermano, tenemos esa interrupción. Es que no, que no se escucha, es que aquí, es que sensible a un ruido, hermano, pero a veces por nada perdemos el oído a la voz de Dios, que puede causar un tremendo efecto. Mi alma alaba a Dios. Dios no nos quiere meter sonido al alma. Dios no nos quiere meter un ruido, ni un agente físico que suene por nuestro. No, Él por su voz. Y nosotros al oír la palabra, Él nos quiere meter fe, esperanza, fuerza, bendición. Y eso se consigue cuando el pueblo oye. Oye lo que Dios quiere hablar. Mi alma alaba a Dios, el que da esperanza, vida, fe, ánimo, amor, fortaleza. Porque eso se recibe solamente al oído de la voz de Dios. Para Dios el oír no es percibir un sonido. Para Dios oír es recibir una esperanza. Oh, bendito su nombre, hermano. Una esperanza. Hija, póngame el teclado, por favor. Si lo que hemos oído en esta noche, hoy mismo lo pudiésemos llevar a la práctica, despertaríamos muchas bendiciones a nuestra vida. A nuestra vida.
Todo comienza por oír atentamente la voz de Dios. Basta ya de un alma vacía en la iglesia. Basta ya de un alma vacía en el trabajo. Basta de un alma vacía en un colegio. Habiendo un Dios tan grande, con la capacidad de hablar. Porque Él tiene boca y Él sí puede hablar. Y a veces, hermano, la condición de una iglesia, a veces, hermano, es como seguir a un Dios que no habla por nuestros resultados. Usted cuando va a una iglesia católica tienen todos sus dioses ahí. Ellos no hablan. Como ellos no hablan, vea la condición de los que le siguen. Vea la condición de los que le siguen. Una condición inestable, vacíos en su alma. No creo que usted crea que aquel que adora una imagen va a recibir bendición de la imagen. No creo que usted piense eso. Y se refleja en sus resultados y cómo ellos llevan la vida. Y a veces la iglesia evangélica cae en el mismo error por las condiciones de vida que llevan. Pareciera que nunca oyen la voz de Dios. Pero si oyeres atentamente, termino con este texto. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán solamente si oyereis la voz de Jehová tu Dios. Póngase en pie, por favor. Póngase en pie. Si alguien no ha oído la voz de Dios en su vida, necesita oírla. Yo le invito a que oremos al Señor. De verdad, hermano, esto puede cambiar su historia. Yo le hago un llamado a este altar. Yo le hago un llamado en este lugar. Señor, quiero oír tu voz. Quiero oír tu voz, Dios mío. Venga, venga a este lugar. Dígale, estoy desesperado, no te oigo, Señor. Dirige mi vida. Si tú me hablaras, Dios mío. Y si me has hablado y no te he oído, perdóname. Perdóname, Señor. Pero manténme, Dios mío, ligado a tu voz. De hecho, hasta para ser oveja se requiere oír la voz del Señor. Porque ser oveja tiene una característica: oír la voz de su pastor. Así dice el texto: mi oveja oyen mi voz y me siguen. Hasta para ser oveja se requiere oír lo que Dios ha hablado. Vamos, iglesia, oremos al Señor. Humillémonos al Señor. Señor, saca los ruidos de mi corazón. Dile, Dios mío, saca los ruidos de mi corazón. No me deja oírte, Dios. No me deja, Dios mío, entender la palabra. No puedo discernir entre lo que es bueno o malo. No sé cuándo tomar una buena decisión. He perdido el temor a lo que tú me has aconsejado, me has advertido que no haga. He tapado mis oídos y puedo ver el fruto, Señor. Solamente fue una falta de oír. Una falta de oír. No hay gozo, no hay alegría. Vivo atormentado, atormentada. Vivo una vida insegura, una vida inquieta. No tengo estabilidad, Señor. ¿Por qué? Si tú eres mi Dios, yo soy tu hijo, Padre. No puedo vivir confiado ni confiada. Todo me altera, todo me echa a perder el día, todo me pone nervioso.
Todo me hace perder el gozo. No pareciera que llevo una vida cristiana con un Dios tan grande a mi lado. Pero si oyera atentamente la voz de Jehová tu Dios, las bendiciones te alcanzarán. La tierra será bendecida. Habrán frutos en tu vida, frutos, resultados buenos. Bendito tu nombre, Señor. Dile, Señor, quiero oír tu voz. Háblame, Dios mío, a mi alma. Dime cuál es el camino, Señor. Mírame, Señor, dile. Dirígeme con tu voz, Señor. Tu voz es una bendición. Bendito tu nombre, Dios. Dios mío, este caos, este desorden. Que tu voz, Dios mío, Señor, una restauración. Rompe cadenas. Coloca tu voz en su corazón. Y bendícela, bendícela. Quita los miedos. Porque tu voz es una bendición, Señor amado. Aleluya. Tu voz es una bendición. Una bendición. Destapa los oídos espirituales, destapa los oídos y recibe la voz de Dios en tu vida. Una voz que rompe cadenas, una voz que sana al enfermo, una voz que cambia realidades. Aleluya. Gloria a tu nombre. Es su voz la que nos saca del error, la que nos saca del error, la que nos saca del error, Señor, y nos lleva a la vida. Ayúdame, Dios mío.